In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 21. El misterio profético de las generaciones, segunda parte. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ellos 40 días, porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Y los egipcios le lloraron durante 70 días. Transcurridos los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón en estos términos: Si he hallado gracia a vuestros ojos, por favor, haced llegar a oídos del Faraón esta palabra. Mi padre me tomó juramento diciendo: Yo me muero. En el sepulcro que yo me labré en el país de Canaán, allí me has de sepultar. Ahora pues, permíteme que suba a sepultar a mi padre, y luego volveré. Dijo el Faraón: Sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Subió José a enterrar a su padre, y con él subieron todos los servidores del Faraón, los más viejos de palacio, y todos los ancianos de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas, dejaron en el país de Gosén. Subieron con él además carros y aurigas, un cortejo muy considerable. Llegados a Gorén Jatad, que está allende el Jordán, hicieron allí un duelo muy grande y solemne, y José lloró a su padre durante 7 días. Los cananeos, habitantes del país, vieron el duelo en Gorén Jatad y dijeron: Duelo de importancia es ese de los egipcios. Por eso se llamó el lugar Abel Misrayim, que está allende el Jordán. Sus hijos, pues, hicieron por él como él se lo había mandado. Le llevaron sus hijos al país de Canaán y le sepultaron en la cueva del campo de la Macpelá, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral
a Efrón el hitita, enfrente de Mambré. Regresó José a Egipto con sus hermanos y todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron: a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte. Así diréis a José: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él, dijeron: henos aquí, esclavos tuyos somos. Replicóles José: no temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y les consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre, y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín, asimismo los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros, y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años. Le embalsamaron y se le puso en una caja en Egipto. Génesis 50, 1-26. En la primera parte de este capítulo dejamos abiertas unas preguntas. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Génesis 49:1. Y según una antigua tradición, después de bendecir a sus 2 nietos y sus 12 hijos, Jacob perdió el espíritu de profecía cuando le entró una gran desesperación. ¿Por qué Jacob invirtió sus manos cuando bendijo a sus 2 nietos? ¿Por qué invirtió la bendición dando mayor parte al hijo menor de Joseph? ¿Qué secretos proféticos encierra este pasaje bíblico? Y además de esto, ¿por qué Israel, después de bendecir a sus nietos y al resto de sus 12 hijos, según una antigua tradición, le cayó una angustia tan grande que el espíritu profético se le retiró? ¿Por qué es tan importante este pasaje de Génesis 48 y 49? ¿Por qué Jacob invirtió sus manos cuando bendijo a sus 2 nietos? ¿Por qué invirtió la bendición dando mayor parte al hijo menor de Joseph? ¿Qué secretos proféticos encierra este pasaje bíblico? Vamos a responder todas estas cuestiones y comenzaremos con la última pregunta.
En la bendición de Jacob a sus dos nietos, Efraín y Manasés, está todo el futuro profético de Israel y está conectado con la bendición de las manos cruzadas de Israel a sus nietos. Cuando el mayor es puesto como menor y el menor es puesto como mayor en la bendición. Y en este versículo, Efraín recibe la primogenitura siendo el menor biológicamente, porque de Efraín, que representa a Yosef, vendrá la alusión al Mesías sufriente, y de ahí que en los Midrashim aparece el Mesías con el nombre de Efraín el leproso. Efraín el que tiene que sufrir por Israel. Y después, cuando se mira toda la historia de Israel, se da uno cuenta que el reino del norte de Israel, las 10 tribus, recibió el nombre de Efraín. Y ese reino del norte desapareció del escenario histórico de Israel en el siglo VIII, antes de Yeshua. Lo que serán las ovejas perdidas de Israel. Hablando así, proféticamente, de la desaparición física de ese reino que se llamó Efraín, entre otros, hablando así de la desaparición inminente del Mesías. La palabra de la Torá no podía ser más enigmática, cuando Jacob, profetizando sobre Efraín, dice: Efraín crecerá más que Manasés, y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones. Génesis 48:19. En otras palabras, Efraín se volverá plenitud de gentiles. Y presten atención, Efraín se volverá plenitud de gentiles como una referencia a la pérdida de su identidad. Y esta forma correcta de ver lo que está pasando ahí es impresionante. Porque si se lee el libro del profeta Oseas, con esta perspectiva, tu entendimiento cambiará. El profeta Oseas, hablando del reino del norte, que se conoce como la casa de Efraín, entre otros nombres, anuncia que vendría un día cuando Efraín iba a perder el Shabbat. Efraín iba a perder los novilunios. Efraín iba a perder todas las fiestas, lo que implicaba que iba a perder su identidad. Efraín se gentilizó entre las naciones a un punto tal que el profeta Oseas llamó a Efraín Lo Ami, no pueblo mío. Observen entonces que Efraín, en un tiempo llamado Ami, pueblo mío, es visto después como Lo Ami, no pueblo mío. Pero si se sigue leyendo, se dice de Efraín: aunque yo dije de ti, Lo Ami, vendrá un día en que yo te diré otra vez, Ami. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Oseas 2:23. Y Pablo de Tarso dijo: y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama con respecto a Israel:
aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos llegado a ser y seríamos semejantes a Gomorra. Romanos 9, 26-29. Es decir, aunque Dios le dijo a Efraín, a las 10 tribus, no eres mi pueblo, vendrá un día donde te diré, tú eres mi pueblo. Y por eso, y aquí damos la clave, Pablo de Tarso dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Es decir, que Israel reconozca a Yeshua como el Mesías, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Es decir, el retorno de Efraín. En otras palabras, el Mesías estará escondido hasta que aparezca Efraín. ¿Y qué profeta habló de esto? De esto habló el profeta Oseas. Oseas habla de Efraín diciendo cuál es la característica de Efraín. Nos da un diagnóstico de Efraín. Oseas nos da un escáner del alma de Efraín. Dijo, Efraín está apegado a los ídolos, déjalo. Su embriaguez se ha tornado en rebelión, se siguen entregando a la prostitución y sus príncipes mucho aman lo que avergüenza. El viento los envolvió en sus alas y serán avergonzados a causa de sus sacrificios. Oseas 4, 17-19. Pero si se sigue leyendo, el profeta Oseas dijo que llegaría un día cuando Efraín se iba a parar e iba a decir, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos de las naciones? Rea de castigo es Samaria, porque se rebeló contra su Dios, a espada caerán. Serán sus niños estrellados y reventadas sus mujeres en cinta. Vuelve, Israel, a Adonai tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Adonai. Decidle, quita toda culpa, toma lo que es bueno, y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos ya a caballo, y no diremos, más Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, oh tú, en quien haya compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán, como el del olivo será su esplendor, y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán crecer el trigo, florecerán como la vid, su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tiene aún con los ídolos? Yo le atiendo y le miro. Yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí se te halla fruto. Oseas 14, 1-9. Y el profeta Zacarías, hablando de Efraín y Judá, dijo, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín
su flecha, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Zacarías 9:13. El Mesías escondido en Judá, que va a ser reconocido primero por Efraín y después por Judá. Para entrar en una profundidad más fascinante, cuando se lee los últimos días de Yeshua, dice que Yeshua se escondió de las gentes de Judea, y esto nos revela proféticamente algo extraordinario. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Yeshua no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Juan 11, 53-54. El Mesías escondido en Judá, que va a ser reconocido primero como Efraín y después como Judá. Entonces, ¿dónde está escondido el Mesías? En Efraín. Ahora hay disputas serias entre Judá y Efraín, y el profeta Isaías lo profetizó así, pero también nos dijo cómo iba a terminar toda esta historia profética. Dijo: cesará la envidia de Efraín y los opresores de Judá serán exterminados. Es decir, ahora estamos en disputa con el hermano mayor, pero Hashem dice que vienen días cuando se van a terminar las disputas entre Judá y Efraín. Cesará la envidia de Efraín y los opresores de Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraín. Ellos se lanzarán sobre la espalda de Filistea marítima, aún saquearán a los hijos de Oriente. Edom y Moab bajo el dominio de su mano, y los ammonitas bajo su obediencia. Secará Adonai el golfo del mar de Egipto, y agitará su mano contra el río. Con la violencia de su soplo lo partirá en 7 arroyos, y hará posible pasarlo en sandalias. Habrá un camino real para el resto de su pueblo, que haya sobrevivido de Asur, como lo hubo para Israel, cuando subió del país de Egipto. Isaías 11, 13-16. Es decir, Efraín y Judá se unirán nombrando un solo jefe, y subirán sobre toda la faz de la tierra, o como anunció el profeta Ezequiel. Les dirás: así dice el Señor Adonai, he aquí que voy a tomar el leño de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel que están con él, los pondré junto al leño de Judá, haré de todo un solo leño, y serán una sola cosa en mi mano. Los leños en los cuales hayas escrito, tenlos en tu mano, ante sus ojos, y diles: así dice el Señor Adonai, he aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar 2 naciones, ni volverán a estar divididos en 2 reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron, los purificaré y serán mi pueblo, y yo seré su Dios.
mi siervo David reinará sobre ellos, y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37, 19-28. Es decir, dijo el profeta Ezequiel, que Dios dijo: hay dos palos que están separados en este momento. Un palo es Judá, los judíos, y el otro palo es Yosef, de donde viene Efraín, su descendencia, las ovejas perdidas. Pero viene un día cuando yo voy a juntar a los dos y van a ser uno en mi mano. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo este desarrollo teológico altísimo, todas estas profecías, vienen de los versículos cuando Jacob cruzó las manos para bendecir a sus dos nietos, los hijos de Yosef en Egipto. Observen el poder profético de esta profecía dada al patriarca de Israel, Jacob, porque contiene en sí misma toda la historia de la redención desde aquellos días hasta el regreso del Mesías. Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos, y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venideros. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Génesis 49, 1-2. Podríamos decir, entonces, que pese a su pecado, la descendencia de Efraín atendió y abrazó en el correr de los siglos el mensaje del madero con más facilidad que la descendencia de Judá, la cual, como nación o reino, no lo ha abrazado aún hasta que Jasén les quite el velo. Pero ambas casas ya son parcialmente una, porque todo el que cree en el Mesías se hace uno con él y uno con el mensaje de Jasén. Así como sucedió con los discípulos, la samaritana o la mujer cananea, seamos descendientes del reino del sur, del reino del norte, o gentiles sin una gota de sangre hebrea, al creer en el Mesías, todos nos hacemos uno en él, y unidos a él, nos unimos con Jasén. Sea como fuere, a través de quienes se creen gentiles, siendo en verdad descendientes de Efraín, y creen en Yeshua, así como a través de los judíos creyentes en Yeshua, descendientes de Judá, Yeshua ha cumplido como Mesías con la profecía del Mesías sufriente, y Dios de ambos pueblos o ambos palos ha hecho uno. El cumplimiento total de esta profecía, no obstante, no ocurrirá sino hasta la instauración de su reinado sobre la tierra, la edad mesiánica, cuando todo Israel sea salvo. Pablo de Tarso en Romanos 11:26
lo afirma cuando escribió: y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Romanos 11:26. Innumerables pasajes del Tanaj hablan de la unión plena y definitiva de las dos casas de Israel, pues refieren a la ausencia de guerra, la paz y a Jerusalén como sede mundial. En ese tiempo, el remanente de los efraimitas, no tocado todavía por el mensaje del madero, volverá también. El profeta Miqueas dijo: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas, como rebaño, harán estruendo por la multitud de hombres. Su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Señor. Miqueas 2, 12-13. Isaías profetizó: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo, en Jerusalén. Isaías 27:13. Zacarías dijo: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 8:23. Un rey será a ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Ezequiel 37:22, 24, 26 y 27. Según explicó Rashi en su comentario, Jacob se refería a los días de Mashiach y cómo iba a ser la aparición del Mesías y cuándo iba a revelarse el Mesías. ¿Y cuándo va a ser el final de los días? Rashi, que escribió en la Edad Media, citando el Talmud, nos dijo que los sucesos finales del mundo, que van a abrir las puertas para la llegada del Mesías, van a ser para el año 6000, desde la creación de Adán. Quiere decir, y todo indica que estamos en los últimos años del tiempo de los gentiles, y se darán eventos de carácter profético como nunca antes en la historia del mundo. Pero todo esto es pura conjetura y no lo podemos comprobar, como hemos dicho muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque según una antigua tradición, cuando Jacob vio los terribles eventos que iban a venir al mundo, le cayó una angustia tan grande que la Shejiná se apartó de él, porque el espíritu profético no puede estar en una persona triste. Cuando una persona entra en depresión, angustia o tristeza, la Shejiná se aparta de él. Y por eso es que Yeshua pidió ayuda y sintió sentirse abandonado por Hashem en su muerte. Porque cuando ocurre eso, es como si tu espíritu se muriera, si fuese posible. ¿Y por qué una persona triste, angustiada o deprimida siente como si su espíritu muriese? Porque la Shejiná se separa aún más de él. La Shejiná no puede estar en el espíritu de una persona triste, angustiada. Por eso, cuando Jacob vio todo lo que iba a venir,
se deprimió a un punto que la Shejiná se fue y la inspiración divina se le alejó. Y entonces, en vez de hablar de la fecha y el tiempo de la venida del Mesías, habló de otra cosa, porque se le fue la inspiración. Por lo tanto, y escuchen bien, está prohibido en el pueblo de Israel decir la fecha del retorno del Mesías. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama técnicamente Megalé Sod, cosas prohibidas, secretos de la redención que solamente están ahora en el corazón del Elión, de Hashem. Y nadie puede saber esto, ni los ángeles del cielo, ni los hombres en la tierra, ni siquiera el Mesías sufriente sabe, con toda la grandeza, sino que solamente el Padre sabe. Por tanto, uno no puede estar calculando y adivinando, ni argumentando, ni diciendo, la fecha va a ser esta. Porque quien hace eso está bajo el influjo del Yeser Hará. Quien haga o diga fechas está revelando secretos que están prohibidos por la Torá. Pero lo que sí aparece, y esto es lo grande de estos versículos, lo que sí aparece como una marca profética revelada, en alusión, es en los últimos capítulos de Génesis. Porque dice la Torá que Jacob llamó a sus hijos diciéndoles: reúnanse y escuchen. Es decir, el espíritu profético se le fue. No pudo hablar del Mesías, por lo que ya explicamos, y entonces dijo: reúnanse y escuchen. Génesis 49:1. En otras palabras, dijo Rashi, esto lo que significa es que en vez de andar proclamando las fechas de la venida del Mesías, lo que tenemos que hacer es reunirnos en la Bet Knesset para estudiar Torá y para enseñar la enseñanza de nuestros rabinos. Observen entonces cómo la tendencia general de la cultura del mundo es sacar a la gente de sus casas y dividirnos. Pero el judaísmo es todo lo contrario. El judaísmo enseña a juntarse y apoyarnos para estudiar Torá. Y aquí tenemos una tremenda sabiduría, porque la primera marca que una persona o una familia se está deslizando del camino correcto es que empieza a ausentarse de las casas de estudio de Torá poco a poco, sin razón justificada. La segunda marca es que no solamente empieza a ausentarse, sino a justificar su ausencia. Y el resultado de esto al final, lo vean o no, es destrucción total. Y presten atención a la siguiente historia de la vida real, que ilustra muy bien esta enseñanza. Hubo un judío que se molestó con alguien de la comunidad y no quiso ir más a la casa de estudio de Torá. Y a las 6 semanas de no aparecer, en pleno invierno y con un frío que calaba los huesos, el rabino fue a visitarlo. Fue a su casa sin avisar, y las leyes dicen que uno tiene que avisar cuando va a hacer una visita y preguntar si puede ir y lo pueden recibir. Una persona no puede presentarse por sorpresa porque no sabe las condiciones de esa casa. Pero no, el rabino se le apareció, rompiendo todas las reglas de cortesía. Tocó y dijo: «Shalom,
aquí estoy». Cuando le saludaron e invitaron a pasar, el rabino se encontró al hombre junto a la chimenea. El rabino se sentó junto a él, lo saludó y no habló nada. Mirando la chimenea, el rabino cogió unas tenazas y agarró un solo ascua al rojo vivo, sacándolo fuera de la chimenea, en el suelo de la habitación. Lo separó y siguió y no dijo nada. A los pocos minutos de aquel silencio, el rabino le dijo al hombre: «¿Qué le pasó al que yo moví del fuego?». Dijo el hombre: «Se apagó». Dijo el rabino: «Nos vemos en la sinagoga». Y se fue. Al otro Shabbat, Baruch Hashem, el hombre estuvo allí. No es estar revelando fechas, no es estar escuchando fechas, no es estar atemorizando a la gente con fechas. Lo que tiene que motivarte, dicen los sabios hebreos desde muy antiguo, no es conocer que en tal fecha va a ocurrir tal cosa. ¿Qué dijo Jacob? Júntense y escuchen. Génesis 49:1. Y por eso, dice el Nuevo Testamento, no dejen de reunirse, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Es decir, no hagan eso porque es un desastre para tu alma. Es cuestión de tiempo que el desastre llegue. Pero esta parte de la Torá nos indica también algo muy serio. Y es posible perder las bendiciones y convertir las bendiciones en maldiciones. ¿Qué le ocurrió a Rubén? Rubén comprometió su Brit Milá. Según la Torá, Rubén tuvo una relación irreverente con una de las esposas de su padre, y por ese motivo perdió la primogenitura. Dice la Torá: Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, y lo supo Israel. Génesis 35:22. Dice la Parashá que Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre, y lo supo Israel. Y hay un midrash que explica que realmente no fue una relación sexual con Bilha, sino una discusión, siendo irreverente en su trato con Bilha. ¿Por qué? Porque esto ocurrió cuando se murió Raquel. Y recuerden y entiendan el contexto. Jacob tenía 2 mujeres y varias concubinas. ¿Pero en qué tienda habitaba Jacob? En la tienda de Raquel. Él no vivía en la tienda de Lea. Cuando Raquel muere, Rubén, el primogénito de Jacob, y Lea esperaba que su padre se mudara a la tienda de su madre. Y cuando él ve que su padre muda la cama para la tienda de Bilha, ahí Rubén tuvo una discusión con Bilha. ¿Y qué hizo? Le revolvió la cama para que el padre no pudiera ir y se viera obligado a ir a la tienda de su madre. Y ese trato irreverente fue lo que causó todo este desastre. Ya fuera la discusión con la concubina de su padre o que realmente la hiciese suya en la cama para fomentar que su padre se fuese con su madre, sea lo que fuese que ocurriera, estuvo mal hecho, porque fue considerado una violación de la santidad del matrimonio. Eso le costó la primogenitura. Y por eso, cuando Jacob lo reunió en Egipto, años más tarde, alrededor de su cama le dijo: Rubén,
mi primogénito eres tú. El impacto de esto es impresionante, porque cuando se estudian las leyes de la primogenitura, uno se da cuenta de todo lo que estaba disponible para Rubén. De Rubén iban a salir los Coanín de Israel, los sacerdotes de Israel. Por ser el primogénito, de Rubén iban a salir los reyes de Israel. De Rubén iba a salir el Mesías. De Rubén vendría una doble parte de la herencia, incluyendo la tierra donde se iba a construir el templo. Sin embargo, por la falta que cometió, lo perdió casi todo, excepto que le dijeran: tú eres mi primogénito, pero no vas a recibir nada. ¿Cómo un hombre tan cerca de una bendición tan grande lo pierde todo por un pecado sexual? Rubén se quedó sin la bendición. Todos los planes que Dios tenía para él pasaron a otro hermano. Rubén tenía 3 cosas maravillosas: primogenitura, sacerdocio y la realeza. Y por ser el primogénito, tendría que recibir doble parte de la tierra. Y hasta eso lo perdió. Por ser el primogénito, tenía que ser el sacerdote y la construcción del templo tendría que ser asignada a su tribu, pero lo perdió también. Por ser el primogénito, tenía la bendición de facilitar la venida del Mesías de su descendencia, y lo perdió también. Y esto es lo más triste que puede pasarle a una persona: que los grandes planes que Dios tiene contigo se pierdan por violar los mandamientos. Es decir, no podemos jugar con Dios, porque Dios puede convertir la bendición en maldición. Hay muchas bendiciones que dependen del libre albedrío de las personas. Es decir, del buen uso que le demos a las cosas que Dios nos da. Y si tomamos esas cosas para fines nobles y las transformamos en fines viles, Dios puede detener la bendición y pasarla a otro que sea mejor que nosotros. Dijo el profeta: yo voy a cambiar tus bendiciones en maldiciones. Si no escucháis ni hacéis caso de ello para dar gloria a mi nombre, dice Yuhei Bajei, Sebaot, haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. Malaquías 2, 1, 2. Y el Nuevo Testamento afirma: arrepiéntete y haz las primeras cosas para que otro no tome tu lugar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Apocalipsis 2, 5. Pero muchas personas en el mundo se preguntan que por qué a la gente mala les va bien y a la gente buena les va mal. Uno de los engaños del Yeser Hará, una de las trampas de la mala inclinación, es volver nuestros ojos para que veamos en las personas que prosperan violando los mandamientos. Y esto lo afirma el salmista: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen: ¿dónde está tu Dios? Salmos 42, 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados,
porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está lleno de grosura. Salmos 73, 2-4. Entonces, el Yeser Hará nos engaña insinuando que los malvados prosperan sin guardar Shabbat, sin guardar la Torá e incluso sin creer en Dios. Y además nos insinúa: miren cómo prosperan. ¿Cómo explicamos que la gente mala le va bien y la gente buena les va mal? El camino de los buenos es lento porque hay temor de Dios en su corazón. Y entonces se pasa por el filtro de los mandamientos. Y no podemos lograr cosas violando los mandamientos porque el fin no justifica los medios. Además, recuerden, tenemos que pasar por Getsemaní para que salga lo mejor de nosotros. En esta casa, nosotros podríamos crear vídeos sensacionalistas, apocalípticos y llenos de artificio, efectista, espectacular y apocalíptico teatral para atraer muchas miles de visitas y convertir los vídeos en virales. Asustar dando fechas, como ya dijimos anteriormente y expusimos en otras ocasiones, no está permitido en el pueblo de Israel. Y recuerden que el mismo Yeshua lo reafirmó. Fácil hacen las trampas, pero no, hay que hacer las cosas como manda la ley, como manda la Torá. Y uno no puede hacer cosas ilegales. Entonces, el camino es más lento, pero cuando el hombre cruza ciertos límites, entonces Dios le permite todo tipo de bien en este mundo, y eso es lo que lo explica. Esto ocurre por la misma razón que le hace fácil la vida a los animales. ¿Y de dónde viene esto? De Génesis capítulo 3. Y vamos a explicarlo para que lo entiendan y vean con sus ojos. Cuando Dios hizo el juicio en Génesis capítulo 3, ¿cuál fue la maldición que puso sobre el hombre? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Y cuál fue la maldición a la serpiente, que fue la provocadora de todo aquello? Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios maldijo a la serpiente de la forma que lo hizo, que se lo facilitó todo, significó que la serpiente no iba a tener ningún tipo de relación con Dios. Pero al hombre, al decirle, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo trató con dignidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque el hombre siembra la tierra, pero después puede pedir la lluvia. Es decir, el hombre no perdió su conexión con Dios. La serpiente perdió a Dios, pero el hombre, a pesar de todo, no perdió a Dios. Los animales, dijo Yeshua, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. ¿Cómo explica el judaísmo esto? Entonces, como Dios es un Dios justo, la gente que se vuelve extremadamente mala, cruzando el límite, Dios le da todo porque esa será la única vida que tendrán. Cuando una persona cruza el límite que solo Hashem sabe y pierde el mundo por venir, Dios es tan bueno que le da una vida fácil. Pero, ¡ay de vosotros los ricos! Porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Lucas 6:24. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Lucas 16:26. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro, igualmente, males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Mateo 6:26. Y Job 21:13-14 dice: Pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol. Él había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos de mí. Job 22:18. La pregunta es: ¿cómo quieres que Dios te trate? ¿Que tengas que sudar y que tengas que luchar y esforzarte, o que todo te vaya bien? Cuando tú tienes que sudar y esforzarte y no has salido de un problema cuando llega otro, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de Dios es que te está tratando como un padre corrija a un hijo. Y permito eso para que puedas clamarme y buscarme. Te está ayudando en el camino, te está mostrando que no has perdido tu parte en el mundo por venir. Te está mostrando que al pasar por la prensa de aceite, lo que obtiene de ti es el mejor aceite puro para encender la menorá. Si uno se guarda y se preserva para el eterno, no solamente para que al final sea prosperado en esta edad presente, sino para que nos premie abundantemente en el mundo por venir. Y por eso es importante comprender y entender el valor de la teshuvá, el arrepentimiento, como el caso de Yehudá, que según esta parte de la Torá, tuvo méritos para ser la tribu monárquica de la cual vendría el Mesías. ¿Y por qué Judá tuvo méritos para ser escogido como tribu de donde vendría el Mesías? Judá se casó con una mujer de la tierra de Canaán y nacieron 3 hijos, Onán y Selá. Y una muchacha de esa tierra se casó con el mayor de sus hijos, pero el primogénito de Judá se murió sin tener hijos. Entonces le tocó casarse con la muchacha al segundo hijo, Onán. Pero también murió porque según la ley tenía que desposarse y tener descendencia con la mujer de su hermano, ya muerto. Pero Onán
Sabiendo que la descendencia no sería suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, a fin de no dar descendencia a su hermano. Génesis 38:9. Por tanto, a Judá le quedaba su único hijo, Selá, pero Judá no se lo dio, cuando la ley dice que tenía que darlo en matrimonio con la esposa de sus hermanos muertos. ¿Y qué hizo Tamar para que se cumpliese el mandamiento? Se vistió como una prostituta, se disfrazó y se puso al lado del camino por donde iba a pasar Judá. Y cuando pasó Judá, la vio sin reconocerla y le preguntó el precio de sus servicios. Y como Judá no tenía dinero encima, al final le dio su bordón y su cinto. Tuvo una relación con ella y Tamar quedó embarazada. Después Tamar se quitó las ropas de prostituta y volvió a vivir entre el pueblo. A los 3 meses ya no pudo esconder más el embarazo y ocurrió algo. Llegó la noticia a Judá, que era el juez de su tribu, y después del juicio dijo: como Tamar ha pecado, hay que matarla. Judá la avergonzó y dijo: sacadla y que sea quemada. Pero mientras era sacada, envió a decir a su suegro: del varón a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada. Y dijo: reconoced ahora, ¿de quién es este sello, el cordón y la vara? Entonces Judá lo reconoció y dijo: es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela. Pero nunca más la conoció. Génesis 38, 24-26. Y por reconocer su error, inmediatamente fue bendecido con esta tremenda bendición. Porque más grave que el pecado es no reconocerlo. Pero el que se humilla y dice: me equivoqué, a ese Dios le hace rey. Y por esa razón les dijimos al comienzo de la primera parte de este capítulo que esta parte de la Torá está llena de profecías espectaculares. Y dejamos pendiente que Jacob le hizo jurar a Yosef que lo llevaría y lo enterraría en la tierra de Israel, en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham de manos de Efrón. ¿Por qué no bastaba con que Jacob se lo hubiera dicho a Yosef, sino que le hizo jurar que lo llevaría a la tierra de Israel? Si el alma de Jacob estaba unida a la de su hijo Yosef y viceversa, y ninguno dudaba del otro, ¿por qué le hizo jurar que lo enterraran en Israel y no en Egipto? ¿Por qué? El asunto es que Jacob, según nos enseñan los Midrashim, tenía un miedo. ¿Cuál era el miedo? Que el faraón y sus allegados pusieran demasiada presión en Yosef para que dejara su ataúd en Egipto. Y entonces hace jurar a su hijo para que en el caso que el faraón lo presionara para que lo sepultara en Egipto, le dijera que él se lo juró a su padre. Y lógicamente así, Yosef no podría violar el juramento que hizo a su padre, y esto facilitaría su petición. La sola idea de pensar que sería enterrado en Egipto y convertido en un ídolo por los paganos egipcios asustaba al patriarca. Además, Jacob conocía los secretos del Mesías y sabía que cuando el Mesías viniera y tuviera lugar la resurrección de los justos, sabía que resucitarían primero los enterrados en la tierra de Israel.
y él no quería perderse esa bendición. Una vez que acaba el libro de Génesis, comienza el libro de Éxodo, donde de los primogénitos podemos aprender otros secretos de la Torá. Shemot se tradujo al griego por los sabios que tradujeron la Septuaginta como Éxodo. En hebreo se mantiene el nombre Shemot porque esa es la esencia del libro cuando nos dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron, cada uno con su familia. Éxodo 1:1. Y se introducen, por supuesto, los 12 nombres de los hijos de Jacob y sus familias. En total, Éxodo tiene 1209 años proféticos. Aquí encontramos el final de una edad y el comienzo de otra edad. Encontramos el final de la época de los patriarcas, que termina con la muerte de Jacob y sus 12 hijos, y el inicio de una nueva generación, los descendientes de los patriarcas. Es interesante indicar que mientras los hijos de Israel estuvieron conectados con los patriarcas, se mantuvieron guardados, se mantuvieron unidos y protegidos por el ejemplo y mérito de aquellos padres. Pero al morir, los 12 hijos de Jacob, que eran las 12 columnas de Israel en el exilio, la influencia de Egipto comenzó a calar la vida de los hebreos. Lo que le sucedió al pueblo de Israel en el exilio nos puede pasar a nosotros también, de adopción de costumbres egipcias. De hecho, se infiere por la lectura de Éxodo que los hijos de Israel abandonaban su trabajo agrícola y de ganadería, dedicándose a los negocios, mudándose a casas entre la población egipcia. Y esto se hace evidente cuando el ángel de la muerte, dice la Torá, iba saltando de casa en casa, buscando solo casas sin la marca de la sangre, porque es evidente que si todos vivían juntos, el ángel de la muerte no hubiese tenido que saltar de casa en casa. Y en la misma medida que la asimilación va ocurriendo, la espiritualidad disminuía, y eso se reflejaba socialmente, aunque contrario a toda la lógica, mientras más se asimilaban, peor les iba en Egipto. Y en la misma medida que ellos se iban asimilando, la esclavitud iba ganando terreno. Hasta que finalmente llegó el terrible decreto para asesinar a todos los niños nacidos, dejando solo a las niñas con vida. Es en medio de estas circunstancias difíciles que nació Moisés. La fiesta de Purim, que en su esencia es como sobrevivió el pueblo de Israel a otro decreto, en este caso, el decreto de Amán, el malvado. Y existe una conexión entre el decreto antisemita de Amán y el decreto del faraón de Egipto. ¿En qué mes nació Moisés? En el mes de Adar.
Y cuando Amán tiró las suertes, la suerte cayó en el mes de Adar. Y por eso dijo: las cosas van a salir perfectas en el mes de Adar. Y lo que no sabía, dijo Rashi, es que no solamente Moisés nació en el mes de Adar. Moisés también murió en el mes de Adar. Y la expiación del nacimiento se fortalece con la expiación de la muerte, porque según la enseñanza de nuestros sabios, la muerte trae expiación para su generación. Y fíjense cómo Moisés nació justamente en medio de este terrible decreto, de que todos los niños recién nacidos tenían que ser asesinados. Conocemos la historia de Moisés, cuando Miriam, su hermana, lo sigue en el río Nilo hasta que la hija del faraón ve al niño y lo adopta como suyo. Miriam intervino y preguntó si querían a una nodriza, que vino a ser la madre de Moisés. Esta buena acción de Miriam, la hermana de Moisés, sería recompensada en el futuro, porque todo lo que hacemos a los demás vuelve a nosotros. Lo que tú le hagas a los demás, vuelve a ti. Vuelve como castigo, como disciplina, o vuelve como premio. Dos maneras, y puede venir dependiendo del tipo de acción que hagas. Pero Miriam, la hermana de Moisés, hizo algo que fue castigada y expulsada del campamento. ¿Qué hizo Miriam tan grave para ser castigada, aun cuando cuidó de su hermano Moisés de morir en el Nilo? Las generaciones continúan en Éxodo, donde la ley primogénito contiene una enseñanza que marcará tu entendimiento sobre Yeshua. En el judaísmo hay muchas ceremonias que conmemoran los momentos especiales dentro de la vida de una persona. Son pautas para entender la edad, la vida que nos rodea y la labor como judíos. Cuando nace un niño, hombre o mujer, hay una serie de ritos que se realizan. En la gran mayoría de ellos, se recuerda el pacto que hizo Abraham con Dios y las responsabilidades del individuo como judío. Hay una figura que se repite constantemente, y es la idea de ofrecer tu hijo a Dios, de sacrificarlo o redimirlo. Una de las más conocidas es el Pidión Javén. Es una ceremonia donde literalmente el padre de toda la familia debe redimir y comprar con 5 monedas de plata a su primer hijo varón. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué un padre debe comprar a su propio hijo de las manos de un extraño? ¿Por qué el Cohen le pregunta al padre: ¿qué prefieres, entregarme tu hijo o redimirlo?
Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.